Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Capricornio. Mi queridísimo Capricornio, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Hoy hablaremos también de tu lado espiritual, Capricornio, y también trabajaremos con la bola de cristal en los asuntos del amor. Así que vamos a ir comenzando, Capricornio, con el trabajo, y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Vamos a ver, Capricornio, y el trabajo. Vamos a ver. Bueno, mi queridísimo Capricornio, en lo laboral, dicen las cartas, los que sí estáis trabajando, que dentro de ese lugar va a haber unos cambios, dentro de ese lugar. O sea, que no son cambios que en un principio digan las cartas que os afectan a vosotros directamente. Pero sí hablan de ese lugar, de los dueños de ese lugar, dice que llegan cambios bruscos, inesperados, bien, y que los cambios que se hagan en la empresa a raíz de esto se irán viendo más adelante. Capricornio, que no estáis trabajando. Mira, en 3 semanas, 4 semanas aproximadamente tú vas a tener noticias de trabajo en las cuales tú como que te llaman para cubrir una baja o algo por el estilo. ¿Qué es cubrir una baja? Muchas veces me lo preguntáis, ¿no? Porque en otros países a lo mejor no se utiliza ese término así. Es cubrirle el puesto a una persona que se ha ausentado del trabajo por temas de salud, ¿bien? Así que Capricornio, estas son las noticias que te llegan. Capricornio, que tenéis un negocio. Capricornio, ha habido cambios dentro de tu negocio y has tenido ciertas dudas por culpa de una persona o un doble negocio que había. Algo paralelo a tu negocio, dice, te ha puesto un poco nervioso, te ha puesto un poco nerviosa en este aspecto, ¿no? Capricornio, ¿qué pasaría con esto? De cara a futuro, ¿afectaría esto de cara a futuro? A ver, Capricornio, hay que tener mucho cuidado con esta persona, así lo dicen las cartas, ¿bien? Entonces, que si tú tienes dudas, en este caso, de que si podría o no podría afectar, dice, hay algo con lo que tú tienes que cortar o separar de tu negocio y esta persona. Es lo que dicen las cartas. Por otro lado, también dicen las cartas, Capricornio, dice, todas las gestiones que tengan que ver con el exterior hay que tener extremo cuidado, porque hay engaños, Capricornio, y pérdidas de dinero, así que mucho cuidado con esto. Vamos a seguimos. Capricornio, con tu economía. Vamos a ver, Capricornio y tu economía. Bueno, Capricornio, respecto a tu economía, veo gran parte de vosotros que estáis esperando o estáis luchando por un dinero que os pertenece, ¿no? Yo veo más una lucha que una espera, ¿bien? Pero en este dinero que te pertenece, Capricornio, veo muchas personas alrededor haciendo hincapié a que tú no mereces ese dinero. No sé qué será o no será, cada uno que lo aplica a su historia. Bien, dice, en este aspecto deberás de tener cuidado. Capricornio, que estéis esperando un dinero que no esté relacionado con esto que hemos hablado, bien. Hablan de la confusión sobre la llegada de un dinero, que tú podrías tener noticias de esto dentro de 3 semanas aproximadamente. ¿Qué pasa con este dinero, Capricornio? Pasa con este dinero que gran parte de ese dinero ya no está. Eso es lo que te están transmitiendo las cartas. No me salen grandes ventas, Capricornio. Bien, de todas maneras, cada uno esto lo tiene que aplicar a su historia, ¿vale? Y no me salen grandes entradas de dinero tampoco, ni ventas ni entradas. Pero bueno, cada persona tendrá que aplicarlo a su historia de una manera o de otra. Ya sabéis que las energías van cambiando, Capricornio. Bueno, vamos a seguimos. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando
con los Capricornio que estáis solteros. Vamos a ver. Capricornio que estáis solteritos. Vamos a ver. Mira, Capricornio que estáis solteros, estáis esperando algo, ¿no? Hay una gran parte de vosotros que estáis esperando algo, que estáis esperando como la noticia de una persona del pasado o como una relación muy parecida a lo que hayáis vivido en el pasado o algo así. Yo te voy a decir, Capricornio, que os veo esperando la plenitud en sí en vuestra vida, tenga o no tenga que ver con personas del pasado. ¿Bien? Si es lo que estás esperando con una persona en concreto, dicen, hay un gran impedimento en todo esto, bien, Capricornio, y un impedimento que tiene muchísimo poder aquí. Entonces, en este caso, Capricornio, lo que te dicen las cartas es que esta situación deberías de darle un giro a todo esto y comenzar a mirar para otro lado, ¿bien? Porque hay personas que te podrían ofrecer mucho más, ¿bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Capricornio, que estáis solteritos. Vamos a ver. ¿Ves? Capricornio que estáis solteros, hacen referencia las cartas a pensamientos, recuerdos con personas del pasado. Bien, podría haber comunicación en gran parte de vosotros con alguna persona del pasado, Capricornio. Pues sí, las cartas dicen que sí, que podría haber algún tipo de comunicación. Pero esto me queda muy en el aire, ¿no? No me da... a mí las cartas no me hacen referencia a que es una persona importante en vuestra vida ni nada por el estilo. Me voy a centrar de cara a futuro en tu vida, Capricornio. Y muchos de vosotros, los que vayáis a regresar a un lugar que tiene que ver con el pasado, un trabajo que tiene que ver con el pasado, o una persona que ya estuvo trabajando en su momento en este lugar que tú estás a día de hoy, o algo por el estilo, o vuelves a un lugar, me da igual que sea, fíjate, que te apuntes de nuevo al gimnasio que estuviste, que vuelvas a un lugar de trabajo, en fin, todo lo que tenga que ver con un lugar del pasado, dice, va a traer el amor a tu vida, ¿vale? Esto es lo primero que dicen las cartas. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Capricornio, que estáis solteritos. ¿Ves, Capricornio, que estáis solteros? Aquí dicen las cartas que muchos de vosotros, cuando volvéis a ese sitio, a ese lugar, estáis en una situación un tanto inestable de vuestra vida, como que no sabéis muy bien lo que queréis, y que en el momento que hacéis ese cambio, que volvéis a ese lugar, lo hacéis como planteándote que es un paso, o que estás de paso, o algo así, como planteándote, bueno, vamos a ver qué pasa, que estoy de paso, punto, ¿no? Esta es la primera sensación que yo veo aquí, ¿no? Como que tú crees que esto es temporal. Bien. Pero, ¿qué pasa al poco tiempo? Marzo, abril, mayo, y yo no digo que esta persona vayas a conocer en mayo. Yo te digo que tu pensamiento cambiará en el mes de mayo. Todo este pensamiento que tú tienes que estás de paso, cambiará a lo largo del mes de mayo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más información tenemos de esta persona, Capricornio. Es una persona que cuando tú la conoces o cuando se acerca a tu vida, está en una fase final de una separación, o sea, y sale justo días después de que te conoce o que os conocéis, perdón.
sale como esa firma, ¿bien? De separación. Es una persona que está en ese momento como, digamos, en dos lugares. No se ha instalado totalmente en el lugar que tú vas a conocer a esta persona, ¿no? Está con el cambio, vamos a decir que está con el cambio. Capricornio, ¿es una persona que podría ser importante en tu vida? Por supuesto que sí, muy importante en tu vida. Puede ser una persona un poquito mayor que tú, Capricornio. Puede ser una persona con la cual tú comiences algo muy positivo. Es una persona que tiene hijos, pero esos hijos, si es que tienes hijos, que no todos, pero si tiene hijos, los hijos están en otro lugar, en otra ciudad, otro país o algo por el estilo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Capricornio. Solteros. ¿Ves? Es una persona, a mí en un primer momento me sale que es alguien que va con mucha precaución porque es muy sensible a los cambios bruscos, ¿no? Entonces actúa como que va despacio, como que, a ver, no tan despacio como en otras situaciones que hemos visto, pero sí es verdad que actúa con mucha precaución, es lo que yo quiero que tú sepas, ¿bien? También ten en cuenta que es una persona que está en un proceso de cambio importante en su vida, ¿bien? Y es importante para esta persona el no equivocarse. De hecho, hombre, te tengo que decir que a lo mejor esta persona en un principio no se plantea ninguna relación, ¿vale? Date cuenta que es una persona que está recién saliendo de una historia, ¿no? O sea, es que días después de conocerte a ti, digamos que esta persona firma su separación, ¿no? Pero también, Capricornio, ten en cuenta que esto no va a ser así siempre, ¿eh? ¿Ves? Es algo que yo veo aquí, algo como que funciona de manera progresiva. La letra I está muy relacionada con esta persona, Capricornio. Es una persona que le gusta mucho la naturaleza, ¿eh? El aire libre. Persona muy espiritual, sí, muy espiritual, muy que el contacto con la naturaleza es muy importante para esta persona, para su vida, para su estabilidad mental. Es una persona de pelo moreno. Algo tiene que ver con esta persona. A ver cómo te lo explico, Capricornio. Es que no sé si viene de una familia que se dedica como es como un molino o como algo así. O que se dedicaba, no sé, algo así. De todas maneras, Capricornio, esos datos ya lo irás viendo a lo largo de lo que es la relación, ¿bien? Vamos a seguimos, Capricornio, seguimos, ya me contaréis cómo van las cosas, Capricornio. Vamos a seguir con los Capricornio que estáis casados, casado y soltero, anda que yo también. Casados en convivencia y novios, Capricornio, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Bueno, vamos a comenzar. Capricornio, casados en convivencia y novios. Casados en convivencia y novios. Bueno, Capricornio, hay que dar un paso. Ya llega el momento de dar ese paso. Dice, y déjate los miedos, y déjate las tonterías, y déjate las dudas, y déjate las posibles decepciones. Mira, uno puede actuar con precaución, todo eso está muy bien, ¿no? Pero tanta precaución a veces le genera dudas a la otra persona o a la otra parte. Entonces, en este caso, aquí lo que dicen las cartas, ya llega el momento de dar un paso, ya llega el momento de dejar las dudas, porque esa persona no va a esperar más.
Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Capricornio. Casados, en convivencia y novios. Ya no hay excusa, Capricornio, ¿eh? Además, dicen las cartas que se avecinan embarazos. Capricornio, se avecinan embarazos, se avecinan muchas propuestas en la relación. Se avecinan viajes entre vosotros dos. Más, noticia de embarazo puede ser que te la den durante un viaje. O tú estás de viaje o tu persona está de viaje. Como que esa noticia te la dan en ese momento. ¿Bien? Dicen las cartas que si uno de los dos habéis tenido un problema con una persona que está en el exterior, bien, que esta persona que está en el exterior se comunicará de forma, o sea, no dando la cara, ¿vale? Intentará comunicarse no dando la cara. Quiero decir, o haciéndose pasar con un mensaje por otra persona o algo por el estilo, que en este aspecto debéis de tener mucho cuidado, Capricornio. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Capricornio. Casados, en convivencia y novios. Habéis estado mucho tiempo pensando en esta situación que yo te he hablado antes, en la situación de dar un paso más, bien, poniéndolo todo como en una balanza, intentando ver las cosas positivas, las cosas negativas, todo tiene su lado positivo, su lado negativo, Capricornio, pero ves, aquí hay una frase o algo que dice la persona con la que estamos, bien, y esta frase o esto que dice hace referencia a que ya ha llegado el momento, o das un paso o yo me voy, o yo sigo mi camino. Bien, esto es lo que dicen las cartas. Entonces, a ver, que no va a ser tal como yo lo estoy diciendo, ¿no? Pero lo digo para que pongáis un ejemplo aquí, ¿bien? Dice, no pienses que yo soy o conmigo vas a vivir lo que has vivido con las demás personas, ¿vale? Esto es lo que están diciendo aquí. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Capricornio. Casados, en convivencia y novios. Es que se acabó el tonteo ya. Literal. Se encuentra el equilibrio en la relación. Entonces, claro, es como te digo, se acabó el tonteo y además de verdad es que se acabaron las inestabilidades, se acabó el ahora voy y ahora vengo. O sea, hay un punto aquí en el que uno de los dos dice, bueno, venga, hasta aquí. Porque no tenemos otro obstáculo. El único obstáculo que tenemos es que tú vas y vienes y no sabes lo que quieres. Este es el único obstáculo. Y cuanto antes se diga esto, mejor. Porque mira, no pienses que el decir esto va a traer cosas negativas a vuestra vida. Porque yo no lo veo. Yo lo que veo aquí es un compromiso en la relación. Y veo cartas muy positivas en este caso, Capricornio. Eso sí, como he dicho antes, que prestéis atención a esta persona que puede, los que hayáis tenido algún problema con una persona que está ahora mismo en otro lugar, pues que tengáis mucho cuidado con eso. Que no tiene por qué pasar nada, pero yo siempre las cosas raras que veo y las no raras, pues también os las digo. Pero bueno, sobre todo las raras. Vamos a ver, ¿ves? Se avecinan momentos de estabilidad. Dice ¿ves? Dicen otra vez, una persona querrá inestabilizar la relación o la estabilidad que habéis conseguido, ¿no? Así lo dicen las cartas. Ya me contaréis, Capricornio, ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Capricornio, y tu mensaje especial del amor. Bueno, mi queridísimo Capricornio, y tu mensaje especial del amor me dice
Capricornio, no luches contigo mismo, ¿no? No luches con lo que la vida y el universo te está exponiendo. O sea, estás teniendo pataletas por miedos de niño chico o de niña chica. Te estás teniendo pataletas por miedo. Estás luchando contigo mismo por no dejarte llevar en algún aspecto. ¿Bien? Así que déjate de esas luchas, Capricornio, que verás que no te vas a arrepentir. Vamos a seguir. Seguimos. Mi queridísimo Capricornio, con tu salud. No te me vayas, que vamos a hablar también de tu lado espiritual. Vamos a ver, Capricornio y tu salud. Respecto a tu salud, Capricornio, me dicen las cartas que muchos de vosotros debéis de cuidaros todo lo que esté relacionado con el corazón, posibles infecciones por aquí, bien. Que hay unas pruebas médicas, aunque habrá buenas noticias finalmente, pero hay unas pruebas médicas ahí, pendientes. Vamos a seguir, seguimos, Capricornio, con tu mensaje general y ahora vamos a hablar de tu lado espiritual. Vamos a ver, Capricornio, y tu mensaje general. Capricornio, no es momento de sacar a la luz, poner en duda cosas del pasado, historias, malas gestiones económicas. Dice, deja que todo fluya porque todo se va a poner en su sitio y cada cual quedará en su lugar. Capricornio, vamos a seguir. Seguimos con tu lado espiritual y en este caso ya sabéis que este mensaje será para las personas que tengáis esa conexión con el mensaje que nos den por aquí. En las que no, ya sabes que este mensaje lo dejas pasar porque no es para ti, Capricornio. Bueno. Capricornio, veo un lugar, o esta persona me muestra un lugar como muy desértico, muy seco, mucha tierra, montañas. La letra C se me marca mucho con esta persona. Y me coge como una planta y es como el trigo. Como que coge así el trigo y le hace así para arriba. Pero de forma muy como acariciándolo, no como tirándole ni nada, como acariciándolo. Me hace mucho ese gesto. Es una persona vamos a ver, como muy misteriosa, ¿no? Una persona misteriosa, una persona como que puede hacer referencia a que quedaron muchos interrogantes en su vida o algo así, ¿no? O cosas que nunca se llegaron a saber, algo así. Pero es que es una persona reservada, dices que no hay nada que saber. De referencia a eso, como que no hay nada que saber. Es una persona reservada, ni más ni menos, Capricornio. Invita mucho a la calma, en lo que es, en algo que podría estar sucediendo en lo familiar. Invita mucho a la calma, como que todo está visto. Hace referencia a que todo está visto y que esto no es nuevo, ¿no? De todas maneras, Capricornio, yo como siempre os digo, si habéis conectado con esta persona es para ti, intenta contactar con esta persona a través de los sueños, si no, pues lo dejas pasar. Mi queridísimo Capricornio, darte un número, el número 25 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti
o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Capricornio, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.